Eh, ya empezamos, ¿ya? Buenas tardes. Hoy día empezamos con los cursos de capacitación de la Unidad Funcional de Archivo con el tema de archivo especial y su relevancia, pues, ¿no? En la provisión de historias clínicas. Eh, El archivo especial de historias clínicas funciona en un ambiente separado y contiene historias clínicas de especial relevancia por su contenido de implicancia médico-legal. Acá podemos hacer un paréntesis. ¿Qué significa médico-legal? Quiere decir que la historia clínica, si una historia clínica normal, es una historia clínica que tiene pues eh, la base legal, porque viene contenido de cada paciente, las historias de archivo especial tienen mayor importancia y mayor relevancia que una historia común y silvestre, ya sea por el diagnóstico, por las circunstancias que motivaron la demanda de atención o por las características de los usuarios, como por ejemplo pacientes VIH o SIDA, también comúnmente lo llaman código blanco, abortos, accidentes, suicidio o intentos de homicidio, agresiones físicas, asaltos, violencia familiar, usuarios con antecedentes penales, entre otros. Aquí también hago otro paréntesis, porque acá también están incluidos otros tipos de accidentes de importancia, ¿no? Como son, pues, accidentes eh, de tránsito, ¿no? Pacientes, pues, que derivan de choques de automóviles, de ómnibus, de cúster, viajes interprovinciales, etcétera. Entonces, es muy amplio esto. Entonces, pero más o menos hemos tratado de resumir lo más importante, lo más resaltante. Y que por lo tanto requieren de un manejo especial. Se incorpora al archivo especial historias clínicas, también historias clínicas que hayan sido solicitadas por la Policía Nacional de Perú, por el Ministerio Público o el Poder Judicial, y aquellas que tengan interés histórico. Acá también voy a hacer un pequeño paréntesis, porque estas historias clínicas es bien solicitada por la Fiscalía, Policía Nacional, Poder Judicial y los estamentos internos del hospital. Entonces, estas historias clínicas tienen un adecuado archivamiento, una adecuada custodia por la relevancia de cada historia clínica. Entonces, si no tomamos las medidas pertinentes de almacenaje, de custodia, vamos a tener bastantes problemas con estos entes, ¿no? Externos. Como voy a repetir, Ministerio Público, Poder Judicial, ¿no? Y los entes internos, ¿no? Que son Asesoría Jurídica, Dirección General, etcétera. Es responsabilidad de la Unidad de Registros Médicos y Estadística o la que haga sus veces implementar el Archivo Especial de Historias Clínicas para evitar que se deterioren, manipulen y alteren, las mismas que deben estar estrictamente foliadas. Hacemos otro paréntesis en este ítem, el cual, bueno, sí, ¿no? El Hospital Nacional Cayetano Heredia cuenta con un ambiente adecuado en el segundo piso, separado de las otras historias clínicas que están debidamente clasificadas de acuerdo al dígito terminal compuesto, en la cual pues cada eh, conserje técnico de archivo o de otros entes internos, cuando vienen a solicitar una clínica, tienen debidamente ser autorizadas, ¿no? Ya llámese por un documento de su jefe de departamento o de un ticket de atención cuando el paciente se va a atender en el día. El ingreso al archivo especial es restringido, tan solamente trabaja un personal en la mañana, un personal en la tarde, y tan solamente las historias clínicas deben ser registradas tanto en forma manual en un cuaderno de cargo y en forma científica, en forma digital en CIGEO-B2. Las historias clínicas están organizadas en el archivo de historias clínicas que están clasificadas en archivo común. El archivo común que corresponde al archivo activo y al archivo pasivo. Y el archivo especial, vuelvo a repetir,
Las historias clínicas están clasificadas en archivo común. ¿Qué contiene el archivo común? Dos puntos, archivo activo y archivo pasivo. Y el archivo especial. El responsable del archivo de historias clínicas deberá comunicar al jefe o director del IPRES la necesidad de implementar el archivo especial cuando lo amerite. 1. Aspectos normativos generales. 1.1. El archivo especial de historias clínicas del Hospital Cayetano Heredia funciona en un ambiente físico separado y contiene historias clínicas de especial relevancia como los puntos, implicancia médico-legal, abortos, accidentes, suicidio o intento de homicidio, agresiones físicas, asaltos, violencia en todos sus géneros, usuarios con antecedentes penales, negligencia médica, gestantes, por el diagnóstico, enfermedades ocupacionales, como pues un cáncer, ¿no? Debido a la demasiada exposición de rayos X, un ejemplo, ¿no? Entonces, enfermedades ocupacionales, ¿no? O en técnicas de enfermería o enfermeras o médicos que por las labores que ellos realizan, ¿no? Se pincharon una aguja, pues, de un paciente de VIH o de alguna, pues, virus, ¿no? Bacteria, ¿no? En tropicales, como un ejemplo, ¿no? Entonces, son enfermedades ocupacionales que lo han adquirido o lo adquieren en el centro de trabajo, ¿no? Otra, por las circunstancias que motivaron la demanda de atención, reos o reclusos. De este lado también, las historias clínicas que vienen de penales, del Poder Judicial, reos o reclusos que se atienden en la Hospital Categoría, también las historias clínicas deben tener una custodia especial, por eso están separadas en el archivo especial. Por la característica de los usuarios. Son pacientes generalmente con VIH o SIDA, ¿no? O llamado comúnmente como también código blanco. El código blanco es un nombre el cual generalmente manejamos en el hospital para evitar pues que el paciente se sienta discriminado, ¿no? Porque mencionar VIH y SIDA es discriminatorio a veces para algunas personas. Entonces, como en el hospital nosotros los profesionales de la salud lo manejan como código blanco y es mucho más aceptable, ¿no? O aceptado por los pacientes. Se incorpora al archivo especial las historias clínicas que han sido solicitadas por la Universidad Nacional o Poder Judicial y aquellas que tengan interés histórico. A ver, ya hemos explicado las historias clínicas que tienen relevancia de la Policía Nacional, son historias clínicas pues, que derivan del parte de la Policía Nacional en la cual reportan los accidentes de tránsito, los heridos de bala, los accidentes de tránsito, etcétera. Igual el Poder Judicial pide historias clínicas de pacientes pues, que están en litigio judicial y para ver los antecedentes del accidente o del intento de homicidio, etcétera. Y hay otras historias clínicas también de interés histórico, ¿no? 1.2. Implementar en el archivo especial medidas de seguridad de orden físico para evitar su manipulación, alteración, destrucción, desaparición y donde solo puede ingresar personal autorizado. Hacemos también un paréntesis en este ítem, el cual explicamos de que la historia clínica o el sitio, ¿no? El sitio que está en el segundo piso es un lugar donde estrictamente ingresan las personas autorizadas. En la mañana hay un personal exclusivamente para atención del archivo oficial y en la tarde hay otro, ¿no? El jefe y el coordinador son los únicos que pueden entrar a buscar una historia clínica o cuando hay un problema, ¿no? De la no ubicación de una historia clínica. Y el ingreso es restringido. Si un médico viene a pedir una historia clínica, quiero ver una historia clínica, si tiene el oficio de la fiscalía que le está mandando o le ha llamado a citar, a comparecer, entonces se le presta. Pero si no tiene ningún documento y quiere pedir prestado una historia así porque sí, porque él quiere, no se le presta. Tiene que tener un documento de su médico de personal, el jefe de departamento, ¿no? Autorizando que el doctor tal, o la enfermera, o la licenciada, etcétera, va a revisar la historia clínica, ¿no? Ahora, si el paciente está hospitalizado, en ese caso sí, el médico puede venir, ¿no? Y se le presta la historia tan solamente para leer, ¿no? Para leer o escribir los datos que ellos requieran, ¿no? Pero no para llevárselo, no para llevar al departamento. Entonces, pasamos al 1.3.
El responsable del archivo especial se encargará de la administración, gestión y custodia de las historias clínicas especiales, cuando éstas permanezcan en sus instalaciones, salvo requerimiento expreso de los operadores de justicia. El 1.4. El responsable de la unidad de archivo de historias clínicas supervisará y coordinará con el responsable del archivo especial. 1.5. Cuando las historias clínicas especiales permanecen fuera del archivo, corresponde la custodia y conservación al personal de la salud que la solicitó y de forma subsidiaria al responsable de servicio asistencial o administrativo al que pertenezca. En este punto también vamos a hacer un pequeño paréntesis. ¿Por qué? Porque una historia clínica que se presta a ya sea consultorio, a hospitalización o cualquier ente interno dentro del hospital, es responsable ya cuando firme el cuaderno de cargo, ¿no? La persona que recibe la historia clínica. Y sobre todo, pues, en hospitalización, ¿no? Donde tenemos bastantes problemas. La técnica de enfermería que recibe la historia clínica es la responsable, ¿no? De mantener la historia clínica en su eh, la permanencia de la historia clínica y sobre todo pues que la historia clínica que llegó pues de 100 páginas no termine en 20 en 10, ¿no? Entonces, en piso es la licenciada en enfermería encargada del departamento. En consulta externa, la técnica de enfermería que trabaja con el médico. Es la encargada de la custodia o bajo su responsabilidad, ¿no? Está la historia clínica. Hasta que lo entregue al personal de unidad, al conserje de la unidad oficial de archivo. 1.6. El personal técnico de enfermería de los diferentes consultorios será responsable de la custodia y conservación de la historia clínica, especial mientras permanezca en el consultorio. El personal técnico de enfermería de los diferentes consultorios será responsable de la custodia y conservación de la historia clínica, especialmente mientras permanezca en el consultorio. 1.7. La historia clínica especial y la base de datos es de propiedad física del hospital. Acá también hacemos otro pequeño paréntesis. ¿Por qué? Porque la historia clínica y la base de datos es propiedad del hospital. Lo que contiene dentro de la historia clínica, claro, es propiedad del paciente, ¿no? Pero recuerda que el físico, ¿no? Y la base de datos es propiedad del hospital. 1.8. La información clínica contenida en la historia clínica especial es propiedad del paciente. Claro, vuelvo a repetir, lo que contiene la historia clínica pertenece al paciente. La parte física de la base de datos pertenece al hospital. Por eso no se le presta a ningún médico si no está autorizado, o licenciado o licenciada de enfermería, o de otros entes internos del hospital, menos externo, ¿no? 1.9. Todos los diagnósticos consignados corresponderán a la clasificación internacional de enfermedades debiendo ser codificadas por quien realizó la atención de acuerdo al CIE-10. A ver, acá a este punto también hay que hacer un paréntesis. Todos los diagnósticos consignados en las tres clínicas de los pacientes especiales o de otra índole deben ser codificados eh, de acuerdo al CIE-10, ¿no? Entonces, el CIE-10 nos sirve para clasificar el tipo de enfermedad el cual se diagnostica a un paciente. 1.10. Toda historia clínica especial que se retira de su lugar en el archivo especial para cualquiera de sus diferentes usos deberá ser registrada en el SIGEO B2, Sistema de Gestión Hospitalaria. También hacemos otro pequeño paréntesis en este punto. Toda historia clínica, sobre todo el archivo especial, tiene dos métodos para que la historia clínica salga. Tiene que estar registrado en un cuaderno que es exclusivamente el archivo especial, ¿no? Donde la técnica de enfermería, licenciado, médico o personal administrativo tiene que colocar nombre y apellido y su firma, ¿no? Y la fecha que ha sido prestada. Y a su vez, también prestadas al SIGEO B2. Y el SIGEO B2 tiene que estar registradas, porque es la única manera que esa historia clínica pueda salir. Es la única manera. Y colocando el detalle en el SIGEO B2, el detalle del médico, nombre y apellido del médico, el departamento o la oficina que ha sido prestada. 1.2. Está terminantemente prohibido tomar fotografías y llevarse formatos o partes de las clínicas especiales, por ser de carácter confidencial y de diagnóstico reservado.
También en este punto hay que resaltar que la industria clínica, sobre todo la especial, no debe ser tomada, no debe permitirse que tomen fotos o que saquen una página, tan solamente si el paciente está hospitalizado, lo único que está permitido son los análisis anexos que contienen la historia clínica, tan solamente eso con el médico red asistente, ¿no? Médico asistente a cargo del paciente y con un cuaderno de cargo en el cual registra pues que el médico del tal departamento, ¿no? Está llevando pues el EKG, ¿no? El cardio, está llevándose el examen de orina, el examen de sangre, etcétera, ¿no? O cualquier otro tipo de examen, ¿no? A una placa que hay, o un informe de la placa o la biopsia, ¿no? Que si el paciente está hospitalizado, sí, lo único que se puede sacar es historia clínica. Si no está hospitalizado, no se puede sacar nada, absolutamente nada. 1.12. El jefe de la unidad de archivo pondrá en conocimiento de la jefatura de la Oficina de Estadística Informática el reporte de extravío y ausencia de una historia clínica especial para el deslinde de responsabilidades y se tomen las acciones legales y administrativas pertinentes según los procedimientos administrativos que correspondan. Este punto también hay que resaltar que cuando un consultorio o este, en hospitalización no devuelve historia clínica, la persona encargada del archivo social tiene que informar al jefe inmediato para que se haga un documento repetitivo, ¿no? Y con el documento pidan el retorno de la historia clínica especial, ¿no? Que ha sido solicitada. Porque si no, se tendrá que hacer un informe, ¿no? Una nota informativa al jefe de departamento indicando que la historia clínica tal, el paciente tal, no ha sido devuelta del consultorio de mención, ¿no? O de hospitalización, ¿no? Entonces, es muy importante que se tomen todas las medidas de seguridad para evitar el deterioro y sobre todo la pérdida de la historia clínica. Entonces, debemos tomar en cuenta que el archivo de historia especial no se maneja como el archivo de historias clínicas que se da en el archivo activo, ¿no? Ahora, entonces, ¿qué es archivo activo? El archivo activo pertenece al archivo común. El archivo activo son historias clínicas que el paciente durante 5 años, si no se atiende durante 5 años, pasa automáticamente al archivo pasivo, ¿no? Y el archivo pasivo está en custodia del archivo durante 15 años, sumando 5 en el activo, que no, la paciente no tiene atención, más 15 en el pasivo, que no tiene atención, 20 años. Pasan los 20 años, recién pasa el proceso de eliminación de historias clínicas, ¿no? Que debe ser autorizado por el AGN, el Archivo General de la Nación. Ahora tú dices, "Ah, pero ¿qué tiene que ver con el archivo especial?". El archivo especial tiene el mismo flujo del archivo normal. Si en el archivo especial el paciente dejó de atenderse 5 años, o más de 5 años, entonces esa historia automáticamente pasa al pasivo del archivo especial, ¿no? Historias clínicas que no han tenido atención durante los últimos 5 años permanecen en el pasivo durante 15 años. Y también bajo las reglas del Archivo General de la Nación pasa proceso de eliminación, pasa los 20 años. 5 en el activo, 15 en el pasivo. Ahora, ¿de qué diferenciamos en archivo común, archivo pasivo con archivo especial? Que el archivo especial es de mayor relevancia o importancia, como lo quieran llamar ustedes. ¿Por qué? Por su contenido, ¿no? Por su contenido. No es una enfermedad común, no es una enfermedad eh, viral, no es una enfermedad común y silvestre, ¿no? Como dirían algunos. Son casos o enfermedades de alto riesgo, como por ejemplo el VIH o SIDA, ¿no? Que no es una enfermedad cualquiera, es una enfermedad que no tiene cura, es cierto, pero sí tiene tratamiento, pero que a veces por estereotipos, ¿no? O estigmas, o para no ser rechazados, ¿no? O se le llama pues código blanco. Y estas historias clínicas se manejan en el archivo especial. No lo maneja el archivo activo, menos el pasivo, menos el archivo de fallecidos, ¿no? Lo maneja el archivo especial, que es un lugar estrictamente reservado, estricto, separado del archivo normal y donde simplemente ingresan personas autorizadas, ¿no? Entonces, estos casos
de VIH, como hablábamos, y SIDA, o código blanco, que comúnmente lo llamamos código blanco, para que el paciente, vuelvo a repetir, no se esté discriminado, ¿no? Y no se sienta marginado, porque a veces escuchan esa enfermedad y la gente como que se aleja, ¿no? Se aleja, lo margina, etcétera, ¿no? Entonces, por eso se maneja esa palabra de código blanco. Entonces, las características de estas historias clínicas, como voy a repetir, VIH-Sida, abortos, accidentes, pacientes que están en un accidente, bueno, el SOAT, suicidio, intento de homicidio, agresiones físicas, asaltos, violencia, etcétera, 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 o reos que vienen de diferentes penales, todo ese tipo de historias clínicas que tienen un interés legal delicado, ¿no? Porque después la fiscalía, pues, judicial, el Ministerio Público o entes internos o externos del hospital los solicitan permanentemente. Entonces, esas historias clínicas tienen un adecuado eh, traslado, una adecuada conservación, una adecuada custodia. No lo trabajamos como una historia clínica normal, que se trabaja en el archivo activo, archivo pasivo, ¿no? Que las historias clínicas, vuelvo a repetir, contienen pues enfermedades clásicas, ¿no? O que no tienen mucha relevancia en el sentido de su privacidad, ¿no? Y tan solamente los únicos autorizados a ver esas historias clínicas son los médicos, médicos tratando al paciente. Ningún trabajador del archivo tiene la autorización de leer una historia de archivo especial, ¿no? Nuestra función del archivo, del conserje del archivo, el archivero o el conserje del archivo, es de simplemente trasladar las historias clínicas, registrar en la salida, el retorno de historias clínicas, registrar todo en el sistema B2 y te puedes palomearlas y pasen a su gaveta correspondiente. No tiene ninguna autorización y está penado y sancionado que un personal trabajador del archivo ponga a leer una historia de archivo especial, ¿no? O cualquier otra historia, no necesariamente que sea especial, cualquier otra historia, porque tiene que estar autorizado, ¿no? Debidamente sustentado con un documento de departamento, ¿no? Su jefe de departamento o de oficina. Entonces, el archivo especial, bueno, voy a repetir la importancia que tiene, es trascendental. Son lo más custodiado en el archivo, es lo más reservado que hay y sobre todo, pues, las tres clínicas deben estar debidamente foliadas, ¿no? Aunque al 100% no están foliadas ahorita actualmente, por a veces faltas de insumos, ¿no? De como foliadores, de tinta, etcétera, pero ya más de la mitad del archivo oficial están debidamente foliadas, ¿no? Y si Dios lo permite, acá un tiempo que lleguen algunas máquinas, pues impresoras, ¿no? Escaneadoras, para poder escanear cada historia clínica, ¿no? Y para que sea más difícil su deterioro, ¿no? Porque a veces con los años, las historias clínicas se vuelven, pues, papel amarillo, ¿no? Se deterioran tanto por los medios ambientales como el aire, el frío, etcétera, y pues se puede perder valiosa información. Entonces se está trabajando en eso. Entonces, pasando al siguiente punto, el archivo especial tiene que tener obligatoriamente en cualquier unidad ejecutora, en cualquier hospital, un lugar separado del archivo activo y pasivo, un lugar debidamente custodiado, con la revisiones estrictas, ¿no? De todo paciente, enfermero, médico, licenciado, que entre a pedir una historia clínica, ¿no? No puede llevarse ni una hoja, no puede registrar sin autorización de su jefe o con un documento. Y las únicas historias clínicas que salen, aparte, pues, pacientes ya tienen consultorio, salen porque a veces, pues, piden informe médico también, ¿no? En el TUPA. Piden informe médico, también sale historia clínica, debidamente el documento sustentado, ¿no? Informe médico, copia de historia clínica, certificado de función, etcétera, ¿no? Entonces, por ese medio también sale historia clínica especial, estamos hablando, no una historia clínica normal. Y debidamente sustentado, sale historia clínica para el informe médico correspondiente, dio su retorno también al archivo, ¿no? En un plazo, pues, de 48 horas, ¿no? Como mínimo. Entonces, es muy importante saber que la historia clínica del archivo especial tiene mayor importancia que una historia clínica activa y pasiva, ¿no? Entonces, la historia clínica del archivo especial también, pasados los 5 años, se registra en un Excel, que pues, se encajonan y se llevan al archivo pasivo, ¿no? Bueno, lo que queda del archivo pasivo, ¿no? Para que si por haber el paciente, después de 8, 10 años, 15 años, quiere pedir un informe médico
o una enfermedad rara, una enfermedad que ha renacido, etcétera. Entonces, el archivo pasivo sirve para eso, ¿no? Para ir a buscar esa historia clínica y de llevarla a diferentes departamentos, ¿no? Que lo van solicitando por un informe médico, o para la atención también, ¿no? Ya cuando ese paciente deja de atenderse y ya recibe un informe médico, esa historia clínica especial pasa automáticamente al archivo activo de especiales, no el archivo común, activo, ni pasivo, especiales, ¿no? Empezaríamos de cero, ahí contaremos ya de 0 a 5 años, ¿no? Para que si va de 5 años no vuelva a tener el paciente, nuevamente pasa al archivo pasivo de historias clínicas especiales, siempre aclarando que son especiales, no son historias clínicas común, ¿no? Ni activo ni pasivo, ¿no? Especiales. Otro punto también que a diario pues a veces preguntan es que ¿por qué la historia clínica especial ya no pues o se toma demasiado, ¿no? Demasiadas licencias en cuanto a su custodia, a su conservación? Por lo mismo que explicaba anteriormente, ¿no? Si pierde una historia clínica archivo especial, nos metemos en un lío grande con la Fiscalía, con el Poder Judicial, con la Policía Nacional del Perú, ¿no? O con el Departamento de Asesoría Jurídica, ¿no? Porque constantemente piden historias clínicas de archivo especial por los casos legales, judiciales, ¿no? De reos en cárcel, reos en libertad, etcétera, o juicios de alimentos, etcétera, negligencias médicas, etcétera, etcétera, ¿no? Y que una pérdida de historia clínica nos acarrearía, pues, un problema grande y mayor, ¿no? Tanto al jefe, tanto a los encargados de archivo especial. Por eso se toman las máximas medidas de seguridad en el archivo especial, en las cuales pues cada historia clínica sale con su respectivo expediente, ¿no? Si ha pedido informe médico, número de expediente, o si ha salido bajo custodia de la técnica de enfermería de consultorios o la licenciada de enfermería en hospitalización, ¿no? Con su cuaderno de cargo y con registrado en el sistema B2, indicando, ¿no? Indicando o escribiendo en el espacio en blanco, indicando el nombre, el apellido de la técnica, la licenciada, del médico, el profesor administrativo, el día, el motivo y el por qué, ¿no? Se está prestando ese directivo. Entonces, tenemos que tomar bastante importancia en el archivo especial, ¿no? El archivo especial, los que trabajan ahí también tienen que reunir cierto perfil. El perfil de seriedad en el trabajo, de responsabilidad, ¿no? Y de madurez. ¿Por qué? Porque el archivo oficial no se puede prestar como se presta en el archivo activo, en historia clínica. Y se presta cuando es para estudiantes de medicina, debidamente acreditados, ¿no? Con sus documentos respectivos, autorizados por su jefe de departamento y por la dirección general. Entonces, hay un espacio en el archivo especial para que el personal médico pueda revisar las historias clínicas, ¿no? Y vuelvo a repetir, sin tomar fotografías, sin quitar atención a anotaciones de otros medios, de otros consultorios, tan solamente si el paciente se va a hospitalizar, tan solamente puede sacarse, vuelvo a repetir, las clásicos pues, reportes operatorios, epicrisis, eh, las atenciones pues, o exámenes que han pedido, ¿no? Ya sea rayos X, de sangre, etc. Para terminar, recalcarles que el archivo especial, tanto que es llevada por un conserje al archivo cuando ya pues pasa los 5 años y esa historia clínica pasa al archivo eh, pasivo, 15 años, total 20 años, pasa a proceso de eliminación autorizado por el Archivo General de la Nación, se tienen que separar también las hojas básicas, igual que un archivo de archivo común, ¿no? Deben permanecer las hojas básicas, ya sea en medios magnéticos o en físico, ¿no? ¿Y cuáles son esas hojas? Las hojas pues básicas son 8 como mínimo. Esas 8 hojas tienen que estar siempre separadas de cuando pasan los 20 años. Pasan los 20 años, es lo único que debe permanecer, porque es lo más importante, ¿no? Son 8 o 9, que paso a detallar uno por uno. Uno, hojas de consentimiento informado. Dos, hojas de retiro voluntario. Tres,
informes quirúrgicos y o registros de parto. 4. Informes de anestesia. 5. Informes de exámenes anatomopatológicos. 7. Informes de exploraciones complementarias. 8. Epicrisis. 9. Informes de necropsia. Y 10. Hojas de evolución médica, hoja de evolución de enfermería de pacientes en las unidades de cuidados intensivos y de servicio de emergencia. Por eso, vuelvo a repetir, las historias clínicas de archivo común, ya sea activo o pasivo, para la eliminación de historias clínicas se respetan, pasan los 20 años, cuando se comienza a clasificar y depurar las historias clínicas, 8 a 10 hojas importantísimas. Igual, la historia clínica de archivo especial también se toma ese mismo método, el cual, pasan los 20 años, como mínimo deben estar las 8 o 10 hojas, ¿no? Que solicitan, que hemos pasado a enumerar y que deben permanecer, ¿no? Y estar debidamente autorizados tanto por el Comité de Historias Clínicas, Comité de Evaluación de Documentos y sobre todo el AGN, el Archivo General de la Nación. Bueno, pues vamos a terminar esta exposición, esperando algunas preguntas, aunque no creo que estén, porque creo que ahorita están en los ambientes del campeonato, de los ensayos. ¿Hay algún radio oyente? ¿Alguna pregunta? No hay. Gracias.